Tercera parte. Los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas. Capítulo 9. Candidiasis. La popularidad de los diagnósticos de candidiasis surge de una época en la que la medicina convencional se encontraba en fase de negación absoluta. Era a mediados de los años 80, prácticamente la edad oscura de las enfermedades crónicas, y lo único que hacía el modelo médico para atender los problemas de salud de las mujeres era ofrecerles terapias hormonales sustitutivas o antidepresivos. Había decenas de miles de mujeres hartas de que nadie las escuchara. Mientras tanto, el movimiento de la medicina alternativa había alcanzado el punto de inflexión. Cada vez era mayor el número de médicos y sanadores alternativos que lanzaban prácticas nuevas o se apuntaban a otras ya establecidas. Fue un tiempo en el que los médicos convencionales y los alternativos estaban rigurosamente separados. Era imposible encontrar un naturópata o un médico holístico trabajando en un centro de medicina convencional. Los médicos alternativos se consideraban preparados para superar a la medicina convencional. Solo necesitaban algo a lo que hincarle el diente para demostrar sus conocimientos. Una marea de mujeres frustradas con sus médicos convencionales empezó a llenar las salas de espera de las consultas alternativas. El problema era que los terapeutas no sabían qué les pasaba, aunque sí que estaban convencidos de que las mujeres padecían algo. Aquello fue el gran despertar, que duró desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Al fin se estaba tomando en serio a las mujeres y sus problemas de salud. Fue una época importante, una época que debería celebrarse, como cuando se consiguió el sufragio femenino. Sin embargo, este cambio histórico en la vida de las mujeres no consiguió entrar en los libros de historia. En esta época, el movimiento hormonal había alcanzado una gran consideración. La comunidad médica convencional había adquirido la costumbre de echar la culpa de todo a la menopausia y a la perimenopausia. Sin embargo, los médicos alternativos que intentaron diagnosticar a aquella oleada de mujeres con síntomas misteriosos no se habían subido aún al tren hormonal. Sospechaban que se trataba de otra cosa. Y, entonces, la comunidad médica alternativa encontró el hongo cándida. Aquel nombre supuso una bocanada de aire fresco para las mujeres que habían pasado décadas reclamando la atención de la medicina convencional sin conseguir que les dieran ninguna respuesta. La candidiasis se convirtió en sinónimo de al fin sabemos por qué no todo el mundo se siente bien. Estaban equivocados, pero, aún así, supuso un avance increíble. Las mujeres que acudían a la consulta del naturópata y oían que tenían candidiasis veían al fin confirmada su dolencia. Sí que tienes una enfermedad. Aunque tenían que aceptar un cierto grado de culpabilidad cuando el médico señalaba como culpable a su estilo de vida, al menos el diagnóstico resultaba de lo más lógico. Incluso tenían la posibilidad de notar una cierta mejoría cuando seguían las indicaciones del médico y eliminaban los alimentos fritos y procesados y los postres contundentes. A finales de los años 90, la popularidad del diagnóstico de candidiasis se había extendido y había alcanzado al mundo de la medicina convencional. Hoy en día está plenamente asentado y resulta una de las formas más fáciles de decirle a una persona: este es el motivo de que te sientas mal. ¿Se recuperan realmente las mujeres con los tratamientos de la candidiasis? No. ¿Y la dieta drástica recomendada de suprimir el azúcar y aumentar el consumo de grasa y proteínas les proporciona solo un alivio transitorio, que más tarde resulta contraproducente? En realidad, la cándida es la levadura más inapropiadamente maldita de nuestros tiempos. Todos tenemos cándidas, un hongo beneficioso que reside en el tracto intestinal y que facilita la digestión y la absorción de los alimentos. Se puede estar prácticamente invadido de cándida y, aún así, estar perfectamente sano. Hay muchas personas con unos niveles altísimos de cándida que comen y beben lo que les apetece sin notar ni un asomo de fatiga ni molestias estomacales. La cándida en sí misma es inofensiva.
Lo que aún no comprenden las comunidades médicas es que la cándida es una compañera frecuente, o cofactor, de otras enfermedades y microorganismos como la enfermedad de Lyme, el herpes zóster, el virus de Epstein-Barr, el herpes, el C. difficile, el estreptococo, el H. pylori, la diabetes, la esclerosis múltiple, el virus herpes 6, el citomegalovirus y muchos más. Por ejemplo, si tienes síntomas de enfermedad de Lyme, véase el capítulo 16, las condiciones que los provocaron, ingesta de antibióticos, alimentos poco saludables, falta de sueño, estrés o miedo, por ejemplo, unidas a la inflamación generada por cualquier tipo de infección vírica o bacteriana, tienen grandes probabilidades de dar lugar a una mayor tasa de reproducción de la cándida, por lo que resulta muy probable que un análisis de este hongo dé positivo. No olvides que los análisis de cándida son todavía falibles y no concluyentes. Incluso en el caso de que no den positivo, puedes tener candidiasis. De todas formas, lo que está perjudicando a tu organismo no es el hongo, es algo diferente. Echarle la culpa a la cándida es como disparar al mensajero. Una acumulación grande de cándida puede ser un indicador de que hay algo que está mal y debe ser investigado, pero no de que el problema sea la propia cándida. El caso es que a los médicos les resulta comparativamente sencillo emplear un puñado de pruebas para detectar la cándida, pero les es casi imposible detectar a los verdaderos culpables que se esconden detrás de la fibromialgia, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la demencia, determinadas infecciones del tracto urinario, determinados tipos de fatiga adrenal, el síndrome de fatiga crónica, el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad de Lyme, las enfermedades tiroideas y numerosas enfermedades más que las comunidades médicas aún no saben cómo manejar. La cándida se ha convertido en un chivo expiatorio muy conveniente. La verdad acerca de la cándida. En las comunidades médicas han surgido numerosas ideas absurdas acerca de la cándida basadas en la desinformación y reforzadas por décadas de modas pasajeras. Tendrás que leer las siguientes secciones con la mente abierta, porque contradicen todo lo que hayas podido oír acerca de este hongo relativamente inocuo. Reconocer el caso raro. La cándida ha sido identificada erróneamente como la causante de la mayoría de los problemas médicos de cientos de miles de pacientes al año. Lo cierto, sin embargo, es que está presente en los problemas de salud graves de menos de un 0,1% de los habitantes de Estados Unidos y Europa juntos. En ese menos de un 0,1% de casos en los que la cándida está provocando daños considerables y exige un tratamiento, este crecimiento descontrolado del hongo suele producir una fiebre entre moderada y alta que puede llegar a cronificarse y a durar semanas o meses. Los análisis muestran también niveles elevados de cándida en la sangre. Estos casos verdaderos de candidiasis suelen deberse a complicaciones posoperatorias y casi siempre existe una infección bacteriana descontrolada al mismo tiempo. Si un médico te dice que tus síntomas se deben a la cándida, lo más probable es que esté equivocado. Candidiasis y síndrome del intestino poroso. A la cándida se la ha acusado de taladrar el revestimiento del colon y del tracto intestinal y provocar el síndrome del intestino poroso. Pero esto no es exactamente así. Lo peor que puede provocar una concentración elevada de cándida es la formación de callosidades en porciones irritadas del revestimiento intestinal, que dificultan levemente la absorción de los alimentos. En casi todos los casos, la cándida no provoca ningún otro trastorno. En el capítulo 17, La salud intestinal, encontrarás la verdadera causa del síndrome del intestino poroso. El canario de la mina. El hogar de la cándida es el intestino, pero también puede aparecer en el hígado, en el bazo, en la vagina o en cualquier otro lugar. Esto no provoca mayores daños aparte de un ligero esfuerzo extra para el sistema inmunitario. Sin embargo, como el canario de las minas de carbón, puede ser un indicador de la existencia de algo realmente preocupante que está favoreciendo su crecimiento. Por ejemplo, una infección estreptocócica vaginal puede pasar inadvertida para los médicos, y la levadura, que también está presente, cargar con todas las culpas de las molestias de la paciente. Más les valdría a los médicos tomar la cándida como una señal de que deben buscar al estreptococo oculto.
tratar la raíz del problema. Casi nunca resulta necesario tratar directamente una sobreabundancia de cándida. Más bien, se debe afrontar la raíz de la enfermedad que está provocando los síntomas. Cuando se consigue acabar con la auténtica enfermedad, los niveles de cándida regresan de forma natural a la normalidad. Una de las cosas buenas de la medicina actual es que los tratamientos más populares para la candidiasis, que incluyen unos hábitos alimentarios más saludables, resultan también eficaces para muchas de las enfermedades verdaderas a las que acompaña la cándida. Cuando una persona cambia su dieta y elimina alimentos como los pasteles, el pan y los refrescos sin azúcar, su sistema inmunitario se fortalece y hace que su organismo resulte menos acogedor para las enfermedades autoinmunes y otras dolencias. Sin embargo, otros aspectos de la dieta que suele recomendarse para combatir la candidiasis pueden resultar perjudiciales. Miedo a la fruta. Una de las mayores equivocaciones acerca de la cándida tiene que ver con los alimentos que le sirven de sustento. Si bien se sabe que puede alimentarse de azúcar, la confusión estriba en qué tipo de azúcar. Se suele creer que todos los azúcares son iguales. Eso es como decir que todas las aguas son iguales, ya sea un vaso de agua para beber o el agua del inodoro. De hecho, la fructosa que está presente de forma natural en la fruta va unida a una serie de sustancias, como los antioxidantes, polifenoles, antocianinas, minerales, componentes fitoquímicos y micronutrientes anticancerosos, que aniquilan la mayoría de las enfermedades y matan a la cándida. Ni siquiera cuando se separa de la fruta y se concentra puede alimentar a la cándida. Es más, el azúcar de la fruta abandona el estómago entre 3 y 6 minutos después de ingerido y ni siquiera toca el tracto intestinal. Por tanto, si lo que te asusta es que el azúcar de la fruta pueda alimentar a la cándida, no tienes por qué volver a preocuparte. La fibra, la pulpa, la piel y las semillas de la fruta matan no solo a todas las variedades de cándidas, levaduras y hongos, sino también a parásitos, lombrices y bacterias no beneficiosas como el E. coli y los streptococos. La fruta es tu arma secreta anticándida. En el capítulo 20, Miedo a la fruta, encontrarás más información sobre este tema. Los azúcares que sí alimentan a la cándida son el azúcar de mesa, el azúcar de caña procesado, el azúcar de remolacha procesado, el azúcar obtenido de fuentes como el néctar de agave, cualquier tipo de azúcar granulada procesada y el azúcar que se obtiene del maíz, como el jarabe de maíz rico en fructosa. Y aquí es donde los médicos alternativos están ayudando a la gente, porque les animan a dejar las tartas de chocolate. El mito de las grasas y las proteínas. La idea de que consumiendo una dieta rica en grasas y en proteínas matamos de hambre a la cándida es un tremendo error. En realidad, la grasa y las proteínas alimentan a la cándida. Las proteínas, con sus propiedades inflamatorias, son pegajosas y se adhieren al tracto intestinal. La acumulación de proteínas no digeridas en una persona con un aparato digestivo debilitado puede generar un campo de cultivo estupendo para la cándida y otras variedades de hongos, así como para parásitos y bacterias. Confiar en la grasa como fuente principal de calorías da lugar a un ingente crecimiento de la cándida. Una paciente puede estar siguiendo al pie de la letra la dieta diseñada por el médico y aparentemente irle todo bien. Sin embargo, la cándida se está multiplicando silenciosamente en su organismo atiborrándose de las aves, los huevos y los aceites que la paciente está consumiendo. El día en que ceda a la tentación de tomar un helado en la fiesta de cumpleaños de su hijo, la cándida saldrá a la luz, y la paciente estará peor que cuando empezó el tratamiento. Lo mejor para combatir la cándida es seguir una dieta baja en grasas y proteínas, y que incluya una gran cantidad de frutas y verduras. ¿Cómo curar la candidiasis? La mejor forma de curar un brote de candidiasis es afrontar la enfermedad que está provocando realmente los síntomas. Dicho esto, si no presentas ningún otro síntoma misterioso, ningún desequilibrio en el organismo, ningún trastorno autoinmune ni ningún otro problema de salud y estás realmente seguro de que eres uno de los casos raros en los que la cándida es el problema por sí sola, sigue los consejos del capítulo 17, la salud del tracto gastrointestinal.
La información que encontrarás en él es beneficiosa para todo el mundo, incluidos aquellos que solo quieren tratar la cándida como problema colateral de una dolencia subyacente. Lo que debes hacer para combatir la cándida es aumentar los niveles de ácido clorhídrico en los fluidos digestivos, reconstruir el tracto intestinal y fortalecer y depurar el hígado. Ten en cuenta que debes evitar también los antibióticos y los medicamentos antimicóticos. Este tipo de fármacos eliminan todas las bacterias del intestino, incluidas las beneficiosas, con lo que debilitan gravemente el sistema inmunitario. Un sistema inmunitario débil dispara los virus, bacterias y hongos que se esconden en el organismo, y que muestran una gran resistencia a los fármacos, por lo que pueden empezar a reproducirse y reducir tu calidad de vida. Caso real. Después de todo, no era candidiasis. Margaret era una profesora de guardería que a los 42 años empezó a experimentar una fatiga extrema. Aunque durmiera toda la noche, no descansaba y se sentía agotada todo el día. Muy pronto empezaron a dolerle los codos, las rodillas y los tobillos, y le costaba sentarse en el suelo y levantarse cuando hacían corros en clase. Alimentos que anteriormente no le daban ningún problema, le provocaban ahora trastornos gastrointestinales y siempre se sentía hinchada. Por si fuera poco, pasaba constantemente de tener frío a tener calor, por lo que debía ponerse varias capas de ropa para así poder adaptarse rápidamente a los sofocos y a los dedos helados. Una mañana, después de un largo fin de semana de inactividad total, regresó al colegio bostezando y con grandes ojeras. Su profesora ayudante le sugirió que se hiciera una revisión. Ante esta sugerencia, Margaret acudió al médico tradicional, que le hizo un análisis de sangre para comprobar si tenía problemas de tiroides. Cuando llegaron los resultados, el médico la llamó para decirle que no tenía nada. «Estás estupendamente». Margaret no se sintió satisfecha con este diagnóstico y pidió a su hermana el nombre del médico de medicina funcional al que anteriormente había alabado con gran entusiasmo. Acudió a verle y, mientras se abanicaba en la consulta, que tenía aire acondicionado, el médico sonrió y le dijo: «Los problemas que tienes son hormonales». Y añadió que posiblemente se trataba de un trastorno o de las etapas iniciales de la perimenopausia. En cualquier caso, el médico insistió en que el problema iba acompañado de una candidiasis, que era lo que le estaba provocando aquellos síntomas. Margaret se sintió tan aliviada que tuvo que hacer un gran esfuerzo para no abrazar al médico. Por fin creía haber encontrado una respuesta. Salió de la consulta con recetas de medicamentos para una terapia hormonal bioidéntica y de fármacos antimicóticos, y con un impreso donde se explicaba la necesidad de depurar la dieta y eliminar los azúcares procesados, los aceites procesados y los fritos. Estuvo tomando el antimicótico durante 10 días, pero no notó ninguna mejoría. Volvió al médico de medicina funcional para decirle que, de hecho, tenía peor el intestino. El doctor le vendió un probiótico y le aseguró que eso solucionaría sus molestias. Una semana más tarde, a pesar de estar tomando el probiótico y de seguir la terapia hormonal bioidéntica y la nueva dieta, los espasmos estomacales le hacían doblarse de dolor en el colegio. En esta ocasión, Margaret decidió acudir a un naturópata, que asintió cuando le contó la historia de sus padecimientos y estuvo de acuerdo en que el problema eran los desequilibrios hormonales y la candidiasis. Para tratar esta última, le recetó una tanda de suplementos depurativos para el colon y le indicó que debía eliminar todos los hidratos de carbono de la dieta. Tenía que comer solo proteínas animales y verduras. Como ya habían empezado las vacaciones de verano, Margaret aplicó las recomendaciones del naturópata a rajatabla y eliminó incluso su vinagreta balsámica favorita y el vaso de vino que tomaba por la noche. Con estos cambios, los dolores se redujeron aproximadamente un 15%. Parecía que estaba en el buen camino, pero la mejoría no fue más allá. El naturópata la sometió a otro programa depurativo, pero, en esta ocasión, la mejoría que había obtenido anteriormente desapareció. Volvieron los dolores, tenía muchísimos gases y se sentía más fatigada que nunca. Más tarde le expliqué que el agotamiento se debía a la falta de hidratos de carbono.
Margaret echaba de menos las bayas, los pómelos y los plátanos, pero el naturópata la había asustado tanto que no se atrevía ni a acercarse a la fruta. Por pura determinación, siguió sin tomar azúcar otros 30 días, en los que tampoco tomó ningún tipo de hidratos de carbono. Para entonces se encontraba aún peor que cuando empezó a buscar ayuda. Había perdido las esperanzas y se sentía apartada del mundo, sin saber cómo iba a poder trabajar cuando volviera al colegio unas semanas después. Tenía la impresión de que la candidiasis que le habían diagnosticado estaba acabando con su calidad de vida. Fue entonces cuando me encontró. El espíritu me dio enseguida la lectura de que el problema no era en absoluto la candidiasis. De hecho, apenas había cándidas en el organismo de Margaret. La auténtica razón de su sufrimiento era un caso no diagnosticado de bacteria estomacal H. pylori unida a un citomegalovirus, de la familia de los herpes. Tenía el hígado perezoso, funcionando solo al 40% de su capacidad, frente al 65% normal en las mujeres de su edad. Y tenía una cantidad muy baja de ácido clorhídrico en los jugos gástricos, así como un nivel moderado de envenenamiento por mercurio. Cuando se lo conté, Margaret recordó que 6 meses antes del inicio de los síntomas, le habían retirado unos empastes dentales metálicos. Le expliqué que, durante el proceso de retirada de los empastes, había entrado mercurio en su organismo y le había saturado y sobrecargado el hígado. Aquello había alimentado el citomegalovirus y el H. pylori y disminuido el ácido clorhídrico que necesitaba con urgencia. Para afrontar la situación hice un ajuste rápido de la dieta. Redujimos la ingesta de grasas y de proteínas animales e incluimos de forma alterna algunas frutas, como arándanos silvestres, albaricoques e incluso dátiles. El resto de la dieta estaba compuesta de verduras, incluidas las de hoja verde, patatas, aguacates, diversas frutas más y salmón salvaje, haciendo hincapié general en tomar pocas grasas. Con este cambio, su organismo consiguió expulsar una gran cantidad de mercurio del tracto intestinal y del hígado, detuvo inmediatamente el crecimiento del H. pylori y disminuyó la carga de citomegalovirus. Cuando llegó septiembre, Margaret había mejorado lo suficiente para recibir a su nueva clase con muy buen ánimo. A los 3 meses de la primera llamada, todos los síntomas habían desaparecido, nunca habían sido debidos a la candidiasis ni a trastornos hormonales, y su salud se había recuperado totalmente.